Uno es el síndrome de Moya-Moya, que hace referencia a la presencia de este patrón vascular asociado con una entidad patológica que predisponga a la formación del patrón. Otra es la enfermedad de Moya-Moya, donde hay esta presencia de la vasculopatía, pero no hay ninguna patología subyacente que genere o que predisponga el riesgo de esta formación. Y el otro es Moya-Moya propiamente, que hace referencia básicamente al patrón angiográfico. Se entiende que el 10 al 16% de esta entidad puede presentarse en relación con patrones familiares, y también se entiende que si bien se puede presentar el patrón angiográfico de Moya-Moya, eso no necesariamente tiene una repercusión clínica. El 17% de los casos son asintomáticos. Entonces, haciendo referencia al síndrome de Moya-Moya, es decir, el patrón angiográfico en relación con alguna vasculopatía subyacente, encontramos distintos tipos de alteraciones, tanto congénitas como adquiridas. Congénitas, hematológicas, como la anemia plástica, anemia de Fanconi, anomalías otras congénitas como el síndrome de Down y neurofibromatosis, o adquiridas, como puede ser lupus eritematoso, algunas neoplasias, procesos infecciosos, incluso el trauma, y aneurismas cerebrales asociados con hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es el pico de presentación? Tiene dos picos, uno antes de 5 años y otro después de 40 años. La relación de hombres-mujeres es 2:1. Relación mujeres-hombres 2:1, predominando por la presentación en mujeres. Y la prevalencia se ha descrito en 0.35 a 3.1 por 100.000 niños en el 95 en Japón y aumentó a 0.5 a 6 por 100.000 en el 2003. Se entendía, pues, inicialmente se entendía que esta entidad pues, se presentaba exclusivamente en países asiáticos. Sin embargo, hoy en día pues se conoce que hay reportes alrededor del mundo en todos los continentes básicamente. Hay algunas condiciones, digamos, geográficas y algunas condiciones propias del individuo que también van a predisponer a que se presente esta entidad. Por ejemplo, la descendencia asiática tiene un OR de 4.6, afrodescendentes 2.2 y hispánicos 0.5. Para hablar de la fisiopatología de la enfermedad de Moya-Moya tenemos que enfocarlo desde tres perspectivas. Uno, el análisis del tejido afectado. Dos, el estudio de correlaciones genéticas. Y el tres, un análisis de los péptidos relacionados con las alteraciones angiogénicas. Entonces, el primero vamos a hablar del análisis del tejido afectado, qué es lo que ocurre en realidad en la enfermedad Moya-Moya. Los estudios histopatológicos han identificado que es claro que en esta entidad no se presentan alteraciones ateroscleróticas ni inflamatorias. Lo que predomina es un patrón hiperplásico y un patrón de trombosis que lo que principalmente afecta es la íntima, generando un engrosamiento de la íntima principal, patrón fibrocelular. Sin embargo, también se presentan alteraciones a nivel de la media y la lámina elástica interna que pueden estar erosionadas o incluso la media atenuada. Entonces, esto va a generar una predisposición a que se presenten distintos tipos de alteraciones estructurales secundarias, como la formación de microneurismas que van a generar pues, la predisposición a distintos tipos de sangrados. En el 15% de los casos de enfermedad de Moya-Moya se han descrito la presencia de lesiones aneurismáticas de forma característica. Alrededor del 50% podría llegar a presentarse en la circulación vertebrovascular, que es un patrón pues bastante diferente a lo que se presenta en la población general. Y debido a estos cambios a nivel de la estructura vascular que he descrito, se presenta un compromiso de la reserva vascular cerebral. ¿Qué es la reserva vascular cerebral? La capacidad que tiene el cerebro para generar cambios en el diámetro vascular, por ejemplo, vasodilatación en condiciones de disminución de la presión de perfusión cerebral para tratar de preservar un adecuado pues, flujo sanguíneo. Como hay pues alteraciones en la estructura de la pared vascular, se generan, hay ausencia de estos cambios compensatorios y se genera una mayor predisposición a eventos isquémicos, principalmente pues en zonas de irrigación limítrofe. Respecto al análisis genético, se ha descrito como una afectación, como una entidad autosómica dominante con penetrancia incompleta, que quiere decir que hay varios patrones genéticos descritos. Sin embargo, la presencia del patrón genético no implica que usted vaya a desarrollar la enfermedad. Estos patrones, como les había comentado, se han descrito en el 10% de casos en Japón, 6% en Estados Unidos. Se han descrito distintos cromosomas alterados como el 3, 6, 8 y 17. Hay algunas alteraciones cromosómicas específicas como la del 17q24, afectando el gen del TIMP2. Si usted recordará, el gen de la neurofibromatosis tipo 1 es el 17q11,2, es decir, son cromosomas adyacentes, por tanto, se podría llegar a plantear una correlación al menos genética entre estas dos entidades. En esa población asiática,
el otro cromosoma afectado es el 17q25, generando alteraciones en el gen de la RNF213, que se ha descrito, al menos en población asiática, en el 95% de casos familiares y en el 79 casos esporádicos. Sin embargo, vamos a lo mismo, la presencia de la alteración genética no necesariamente condicional al desarrollo de la enfermedad. Y por último, los análisis de péptidos relacionados, dentro de los cuales se han descrito múltiples pues, alteraciones en citoquinas y múltiples polimorfismos, principalmente en relación con alteraciones en las células progenitoras circulares vasculares y distintos factores de crecimiento que pues, pueden llegar a presentar correlación con el desarrollo de la enfermedad. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? En teoría, el riesgo de presentar eventos isquémicos es persistente y la enfermedad nunca, o sea, tiene un carácter progresivo. Se ha descrito que el 3.2% de los pacientes van a presentar eventos isquémicos alrededor de los siguientes 5 años. Y también esta historia natural se va a afectar por la presencia o no de reserva hemodinámica cerebral. Si usted tiene un compromiso de la reserva hemodinámica cerebral, el 65% va a presentar accesos isquémicos en los siguientes 5 años si la afectación es unilateral, pero si es bilateral, el 85% van a presentar compromiso isquémico. De ahí, entonces, que se han tratado de plantear algunos casos, algunas indicaciones de realizar estudios de tamizaje para identificar patrones de enfermedad de Moya-Moya. Esto, aunque no está recomendado por guías propiamente, se tiende a sugerir en contextos de que un paciente tenga dos formas familiares de primer grado afectados como enfermedad de Moya-Moya o que por velocidad o que por transcanal se identifica una velocidad de flujo mayor a 175 centímetros por segundo. En estos contextos estaría indicado hacer algún tipo de estudio geográfico de tamizaje para identificar la presencia de enfermedad de Moya-Moya. Como les había comentado, entonces, un curso inevitablemente progresivo. Se ha determinado que el 33% pueden llegar a ser sintomáticos en los siguientes 5 años y el 2.6% se tornan sintomáticos después de cirugía. Sin duda, un punto importante es cuáles son los principales factores pronósticos que definen la adecuada respuesta al paciente al tratamiento quirúrgico. Sin duda, el principal factor que se ha descrito es el estado neurológico del paciente en el momento del manejo, ¿sí? De ahí que la valoración pues, clínica acuciosa de estos pacientes sea de vital importancia en el pronóstico clínico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en relación con eventos cerebrovasculares? Es decir, que el paciente tenga algún ACV isquémico, hemorrágico, algún tipo de AIT que condicione la presencia de déficit transitorios o permanentes o presencia de convulsiones. Y lo otro es, pues, manifestaciones en relación con la circulación colateral. Esta circulación colateral pues, puede tener, digamos, dos patrones sintomáticos. Uno, la presencia de cefalea. La circulación colateral a nivel detentorial genera cefaleas tipo pulsátiles persistentes de mal control analgésico, que pueden ser definidas como cefaleas tipo migrañoso. Se pueden presentar en el 68% de los casos a pesar del manejo médico y se manifiestan en el 6.3% de los casos como manifestación pues, inicial. Otros son movimientos coreiformes, movimientos anormales, que también, incluso también se han descrito movimientos atetóxicos, incluso balismo en relación con la enfermedad de Moya-Moya, y esto se relaciona con la presencia de estas redes colaterales anómalas a nivel de los ganglios basales. Y por último es el Morning Glory Disc, que es básicamente un hallazgo oftalmológico en el que consiste en el aumento del diámetro de la papila óptica con patrones vasculares anormales a nivel de la retina. Aquí está como la representación de las, digamos, de los casos de presentación isquémico y hemorrágico de la enfermedad de Moya-Moya. Varía mucho. En términos generales, uno entiende que alrededor del 20% de los casos se manifiestan como eventos hemorrágicos en adultos y el 2.8% de los casos se manifiestan como eventos hemorrágicos en niños en Estados Unidos. Sin embargo, en Asia, estos porcentajes varían bastante. En población adulta, hasta el 40% de los casos se manifiestan como eventos hemorrágicos, pero el 2.8% se manifiestan como hemorrágicos en niños. Aquí están algunas asociaciones, algunas condiciones relacionadas con enfermedad de Moya-Moya. Importante, pues las que les comentaba relacionadas con el síndrome de enfermedad Moya-Moya, la enfermedad de células falciformes, anemia de células falciformes, neurofibromatosis tipo 1, antecedente y radiación o síndrome de Down. Sin duda, otra entidad patológica importante asociada es la patología tiroidea autoinmune. Para hablar de neuroimágenes,
sin duda la resonancia es una técnica que nos brinda hallazgos tanto directos como indirectos de la presencia de esta entidad, y por tanto un tipo de imagen que ha venido tomando mucha fuerza en el diagnóstico de esta entidad. Podemos identificar hallazgos inespecíficos, como puede ser la presencia de asimetría lobar o asimetría a nivel de los valles silvianos, que sugiera pues un patrón aberrante o anormal de flujo a dicho nivel. Este patrón, que se denomina patrón Hiedra, que hace referencia a un aumento de flujo a nivel de los vasos piales en relación con anastomosis leptomeningia, o también otro patrón denominado design, que hace referencia a disminución de flujo cortical y que se identifica como hiperintensidades en el FLAIR. Y evidentemente en los estudios de angioresonancia podemos identificar hallazgos directos de enfermedad de Moya-Moya, como puede ser básicamente la estenosis de la carótida interna o la cerebral media proximal, y la presencia de pues, anastomosis a nivel de la carótida, a nivel pues, extracraneal, intracraneal. De esta imagen por razón se ha tomado tanta fuerza tanto en el diagnóstico como en la clasificación, pues que se han planteado propias catalogaciones de la enfermedad de Moya-Moya. Esta es la clasificación dada por resonancia magnética, que básicamente tiene una equivalencia con la clasificación de Suzuki, que es la clasificación angiográfica más ampliamente aprobada para la enfermedad de Moya-Moya. Básicamente aquí tienen, son 4 factores, cada uno tiene su propia puntuación, y terminamos con un puntaje mínimo de 0, máximo de 10. Y según esto clasificamos al paciente. Entonces el tipo 1 es compatible o se asocia con una clasificación de Suzuki, que es la angiográfica de 1 o 2, por ejemplo, y el tipo 4 se asocia con una clasificación de Suzuki o 5 o 6. Algo característico de esta enfermedad, o de las manifestaciones imagenológicas de la enfermedad de Moya-Moya, es que puede manifestarse como eventos cerebrovasculares sin patrones vasculares típicos. Por ejemplo, en este caso, donde vemos un patrón que podría correlacionarse con un compromiso tanto de la cerebral media como de la cerebral posterior. Aquí tenemos entonces el patrón de Design que les había comentado previamente. Pero sin duda la imagen de elección para el diagnóstico de la enfermedad de Moya-Moya termina siendo el estudio angiográfico, que nos permite caracterizar de forma específica cuáles son las alteraciones tanto primarias como las alteraciones compensatorias en relación con la enfermedad de Moya-Moya. Esta es la clasificación de Suzuki que les había comentado. Esta es la clasificación más ampliamente pues, nombrada respecto a la clasificación de esta entidad. Va a tener un puntaje 1 a 6, donde 1 hace referencia a una estrechez del apex de la carótida interna, y en el 2 un inicio de algún tipo de colaterales, las cuales progresan en la clasificación tipo 3. Y la tipo 6 ya podemos ver una oclusión total de la carótida interna con una desaparición de las colaterales asociadas. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación de Suzuki? Que ha sido planteada como uno de los criterios que ayudan a usted a determinar cuál es el paciente candidato a manejo quirúrgico. Entonces, sin duda, los pacientes candidatos serían pacientes en estadio 1, 2 o 3, en el cual tiene el patrón estenótico proximal y tiene algunos cambios incipientes de compensación por colaterales. Esos pacientes se beneficiarían de algún manejo quirúrgico. Los pacientes ya con estadios avanzados, que tienen como tal ya abolidos todos los mecanismos de compensación colateral y estenosis muy marcada de la carótida interna, no son candidatos en teoría a manejo quirúrgico, ya que este tipo de anastomos de bypass o manejos de reperfusión podrían aumentar el riesgo de eventos hemorrágicos como tal. Esta es la clasificación entonces de Suzuki. Aquí vemos algún tipo de estenosis incipiente con un inicio de algunas colaterales en los estadios 2, 3. Y ya aquí vemos los estadios 5 y 6, donde básicamente hay como tal una ausencia ya de los patrones de colateralización, y hay una ausencia también en el flujo a nivel de las arterias carótidas internas. Otro aspecto que ha tomado gran importancia en el estudio de neuroimágenes son los estudios de perfusión. Hay, digamos, muchos tipos de estudios descritos en relación con el análisis de Moya-Moya, por ejemplo, el test de perfusión con acetazolamida, tomografía con xenón, resonancia con perfusión-difusión. Digamos, la importancia de este tipo de estudios es tanto a nivel prequirúrgico como postquirúrgico. A nivel prequirúrgico, porque le permite a usted determinar cuál es la reserva vascular cerebral, que era lo que se había comentado previamente. Entonces, una vez usted hace el análisis inicial del patrón de perfusión del paciente e inicia algún vasodilatador, usted hace un análisis después de la administración del vasodilatador. Si usted tiene una disminución del flujo
sanguíneo en determinada zona mayor al 5%, usted tiene un compromiso de la reserva vascular y eso podría condicionar, eso representa un aumento del riesgo de eventos isquémicos del 25% en los siguientes 5 años. Por tanto, eso sería un punto a favor del manejo quirúrgico de esos pacientes. Y evidentemente también sirve a nivel postquirúrgico para determinar la mejoría del patrón de perfusión en la zona pues, previamente reconocida como afectada. Respecto a guías de enfermedad de Moyamoya, no hay guías recientes, las últimas que encontré fueron las guías japonesas del 2012 que plantean algunos conceptos generales acerca del manejo. Sí son claros respecto a los criterios diagnósticos de enfermedad de Moyamoya. Como les comentaba, entonces lo básico, lo más aceptado es que sean criterios angiográficos, donde se evidencie una estenosis a nivel de la carótida interna, la región proximal de la cerebral media y los patrones de colateralización. Estos hallazgos deberían ser bilaterales en el contexto de enfermedad de Moyamoya. Debido a que la resonancia ha tenido un gran auge, entonces hoy en día se puede hacer también diagnóstico selectivamente con resonancia, pues ya no resonancia, donde vamos a ver básicamente lo mismo, la estenosis y la presencia de colateralización. Ellos definen pues, la presencia de colateralización como la presencia de dos o más de señales de ausencia de señal de flujo a nivel de los ganglios basales y pues se debe evidenciar de forma bilateral. Cualquiera de estas dos opciones más XTITEM-C, que básicamente es descartar condiciones o factores o entidades subyacentes que predispongan a la enfermedad de Moyamoya, hacer el diagnóstico de enfermedad de Moya. O sea, usted puede hacer diagnóstico tanto con angiografía como con resonancia, con hallazgos bilaterales. Ahora, un diagnóstico probable de enfermedad de Moyamoya es la presencia de cualquiera de estos dos patrones, pero a nivel unilateral, excepto en niños. O sea, en niños, si usted tiene un patrón de estos dos con afectación unilateral, también condicionaría diagnóstico de enfermedad de Moyamoya. Esta es la recomendación de estas guías respecto a los estudios de perfusión. Ellos recomiendan el estudio como para determinar la severidad de la enfermedad y el pronóstico clínico del paciente, pero pues no es un criterio diagnóstico propiamente de la enfermedad de Moyamoya. Aquí pueden ver las presencia de zonas de hipoflujo a nivel del lóbulo temporal y frontal izquierdo que pues mejoraron mucho después de la realización del estudio de protocolos de reperfusión. Este es el esquema que plantean respecto al diagnóstico de enfermedad de Moyamoya. Usted debe incluir en este protocolo cualquier niño que tenga síntomas inexplicables sugestivos de isquemia cerebral o pacientes adultos pues, que presenten patrones de accidente cerebrovascular anormales que no sean compatibles con un patrón típicamente vascular selectivo. En este caso, usted debe ingresar al paciente con un estudio de angiografía o angioresonancia magnética y tratar de determinar si tiene el patrón o no de Moyamoya. Si tiene el patrón, usted identifica si es bilateral o es unilateral. Si no es bilateral, podría ser un síndrome de Moyamoya. Tiene que determinar las condiciones asociadas con la enfermedad de Moyamoya. Si encuentra alguna condición asociada, pues sería un síndrome de Moyamoya. En ausencia de esto, sería pues una enfermedad de Moyamoya propiamente. Y otro aspecto que nos ayudaría como tal, además de los hallazgos imagiológicos indirectos y directos, es los patrones electroencefalográficos. El patrón build-up es un patrón de enlentecimiento generalizado relacionado con hiperventilación. En los pacientes de Moyamoya se ha descrito en muchos casos que pueden presentar tanto eventos isquémicos como alteraciones electroencefalográficas en relación con la hiperventilación. Hiperventilación, pues, que disminuye las concentraciones de CO2 que genera vasoconstricción, lo cual, pues, en estos casos de vascularización aberrante genera una mayor predisposición a la hipoperfusión. Bueno, respecto al manejo médico de la enfermedad, como ya se han planteado muchos esquemas o muchos tipos de enfoques, manejo con antiagregantes, anticoagulantes, bloqueadores de canales de calcio. Lo que hay son series de casos, tal vez mayores estudios con aspirina. Sin embargo, aunque se recomienda al menos el caso de la aspirina en pacientes con alto riesgo que ya hayan presentado eventos cerebrovasculares previos, no hay evidencia estadísticamente significativa que avale como un esquema específico y unos objetivos terapéuticos específicos, y eso es lo que nos plantea la recomendación de la guía. En caso de que se asocie la enfermedad de Moyamoya con anemia de células falciformes, lo cual se presenta en el 60% de los casos de los pacientes con anemia de células falciformes,
el manejo específico de la anemia puede condicionar o mejorar como tal el patrón vascular de la enfermedad de Moyamoya. Respecto al manejo de la cefalea, de forma característica están contraindicados los manejos profilácticos convencionales como el propranolol y se tiende más a administración de antipilépticos como manejo profiláctico como el topiramato y el valproico. Hipertensión arterial, sin duda con y sin enfermedad renovascular se tienen metas de manejo menos estrictas, ya que pues metas más estrictas podrían condicionar mayor riesgo de isquemia o hipoperfusión cerebral. Respecto al manejo quirúrgico, las guías recomiendan el abordaje quirúrgico, no especifican como tal en qué casos, pero sí recomiendan que, o dan evidencia de que este tipo de manejos de abordajes quirúrgicos disminuyen el riesgo de ácidos isquémicos, hemorrágicos, AIT y mejoran como tal el pronóstico neurológico y vital del paciente. Y también digamos, la hemodinámica identificada por estudios de perfusión. En términos generales, ¿cuándo podría indicarse un manejo quirúrgico? En prevención secundaria, cuando tenga antecedentes de eventos cerebrovasculares, una reserva hemodinámica comprometida por evidencia de estudios de perfusión, o cuando la clasificación de Suzuki sea una clasificación 1 o 2 o 3, que era lo que les había comentado pues, previamente. Respecto a métodos de revascularización, tenemos en grandes modos dos tipos, un método directo y el método indirecto. El método directo pues, busca anastomosar algún tipo de arteria extracraneal con alguna arteria, digamos, intracraneal que esté siendo afectada por el patrón aberrante. Y en respecto a revascularización indirecta, se busca posicionar algún tipo de tejido que genere un estímulo angiogénico a nivel de la superficie cerebral. Estos métodos de vascularización indirecta tienen la consideración de que son métodos que mejoran la perfusión y que inducen procesos angiogénicos pues, a largo tiempo. ¿sí? Se ha descrito una mejoría de la vascularización del 70 al 80% a los 2 meses, aunque hay estudios que manifiestan que el impacto como tal se genera alrededor de los 5 años. O sea que son métodos que siempre van a tender a generar efectos a largo tiempo. Respecto a la vascularización indirecta, hay muchos tipos, los cuales yo me refiero más adelante. Lo que sabemos entonces es que definitivamente el abordaje quirúrgico tiene un buen impacto en el pronóstico y en la probabilidad de desarrollo de eventos isquémicos de estos pacientes. En un estudio descrito en este libro se plantea que el 67% de los pacientes presentaban ACV previo al procedimiento, solo el 7.7% a nivel perioperatorio y el 3.2% al año de seguimiento. Este es un estudio que no es muy reciente, pero que me pareció pues, bastante interesante, que básicamente planteaba que era mejor si usted, si en verdad hay un impacto en realizar el procedimiento quirúrgico indirecto en pacientes con enfermedad de Moya-Moya. Aquí, bueno, no se ve muy bien, pero aquí usted creerán si hay algún tipo de marcación aquí que evidenciaba que el número de eventos cerebrovasculares isquémicos previos y después de la cirugía se redujo de forma estadísticamente significativa en pacientes sometidos a métodos de revascularización indirectos como sinangiosis pial. Ya para hablar de los métodos de revascularización propiamente, aquí recordar la anatomía de la carótida externa muy profundizada, pero es básicamente una de las ramas terminales es la temporal superficial con una rama frontal, otra rama parietal y la maxilar que va al tercio próximo a la arteria meninge media y la esfenopalatina. Aquí tenemos la anatomía del escalpe, aquí usted tiene entonces el músculo temporal, la fascia temporal profunda, la superficial, y en relación con la superficial, pues los trayectos de la arteria temporal superficial. Lo que se plantea hay una técnica que se plantea como encefalodursinangiosis, descrita en 1964. El concepto teórico de este método de revascularización indirecto es que la dura madre tiene una perfusión mucho más ávida, mucho más rica a nivel de la superficie externa que la interna. De ahí en adelante, pues que esta va a ser la superficie externa que va a generar una mayor probabilidad de desarrollo de circulación o de vasculatura colateral. En ese sentido, lo que ellos plantean es, pues, con paciente de cuito supino y rotación de 60 grados hacia el lado contralateral, realizar pues, una preidentificación de la temporal superficial y preservación de la misma, una cranotomía pues, focal localizada al punto donde haya mayor probabilidad de isquemia, donde haya mayor alteración de la hemodinamia. Se identifica la dura madre, se identifican los vasos meníngeos, se preserva
o se hacen algunos corredores adyacentes a estos vasos meningios, pero el resto de dura madre se abre y se repliega sobre sí mismo, que es lo que estamos viendo aquí. Se preservan las ramas de la arteria meningia media, pero los bordes durales se repliegan sobre sí mismos, ¿sí? Esto es lo que vemos aquí. Entonces, en ese sentido, digamos que esta superficie externa de la dura madre que está replegada sería un estímulo angiogénico que pues mejoraría todo el proceso de perfusión cerebral adyacente. Otro tipo de técnica de la encefalomiosina-angiosis que se basa en el mismo principio. Un abordaje pues por cronotomía directa, donde se realiza exposición dural, se realizan los repliegues durales que les había comentado previamente, pero además de eso se hace una sutura del músculo temporal en esos repliegues durales. El objetivo es pues, tratar de estimular también con el músculo el proceso de neovascularización a nivel de la superficie cortical. El problema de este tipo de encefaloduromiosina-angiosis es que debido pues, al grosor del músculo genera mucho efecto de cuerpo extraño. Por tanto, hay distintas variables variantes donde se puede generar una disección de las dos láminas del músculo temporal y una pues, adosa a la superficie cortical y se sutura la dura madre y la otra pues queda por encima del colgajo óseo. También tenemos la encefaloduroarteriosinangiosis, en la cual, esta fue escrita en 1981, y lo que consiste es básicamente la disección de la arteria temporal superficial, casi en todo su trayecto, básicamente pues principalmente en el punto en el cual se va a hacer el abordaje craneal. Se realiza el abordaje craneal, el repliegue dural, la preservación de los vasos meningios, pero se genera ahí un posicionamiento de la arteria temporal superficial, pues con su, obviamente con su perfusión o su irrigación proximal pues, conservada y con algún tipo de galea adyacente que se va a suturar con los repliegues durales. Entonces, estos son los distintos tipos de revascularización indirecta. Aquí tenemos el ejemplo de la última técnica. En esta última técnica también hay una variante en la cual se realiza la sutura de la galea con la aracnosis, incluso con la pía madre, para pues, promover la sinangiosis o el proceso angiogénico a nivel piel. No solamente se usa la arteria temporal superficial para este tipo de revascularización, también hay descritos casos en relación con el uso de la arteria occipital para casos de enfermedad de moyamoya con principal patrón occipital, o incluso la arteria auricular posterior también ha sido usada para la realización de ese tipo de revascularización indirecta. Y pues esta es la variante de encefaloduarteriomiosina-angiosis, en la cual básicamente vamos a tener todo lo previamente comentado, el repliegue dural, el posicionamiento del colgajo de músculo temporal y posteriormente el posicionamiento y la sutura de la arteria temporal superficial con el objetivo de promover más el proceso angiogénico. Hay otros tipos de revascularización menos promovidos, que son la transposición o el colgajo a distancia del aumento. Básicamente lo que se hace es identificar a nivel, pues hace un abordaje abdominal, no se identifican básicamente las venas y las arterias gastrociploicas que van a ser ligadas y se hace un posicionamiento sobre el abordaje craneal. Y posteriormente la anastomosis entre la arteria temporal y vena temporal superficial y las arterias y venas gastroepiploicas. Otra variante de este tipo de técnica es la transposición omental, donde se hace el abordaje abdominal y se hace como un corredor subcutáneo hasta el cráneo y se hace la transposición a través de todo ese corredor de tejido omental con el objetivo pues, de promover el proceso angiogénico a nivel de la superficie cortical. Y otro son las trepanaciones pues, craneales, ¿sí? Entonces se realizan múltiples trepanaciones craneales focalizadas básicamente en el punto de mayor compromiso hemodinámico y mayor probabilidad de hipoperfusión, y se realiza la incisión dural y el repliegue dural en cada uno de estos puntos con el objetivo pues, de estimular los procesos angiogénicos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer procesos de este tipo, o sea, revascularización indirecta o revascularización directa?
Entonces, este estudio, publicado en el 2018, fue un metaanálisis eh, que tomó 11 estudios que comparaban tanto qué era mejor, manejo conservador, manejo farmacológico versus manejo quirúrgico, y qué era mejor, manejo con cirugía con revascularización directa versus indirecta. Entonces nos da la respuesta de ambos ítems. Aquí están entonces las gráficas, los análisis como tal, donde se evidencia que los pacientes con manejo quirúrgico tuvieron de mejores resultados clínicos, y esto fue estadísticamente significativo. De igual forma, los pacientes que fueron llevados a cirugía o a recanalización directa tuvieron mejores resultados clínicos que los pacientes que fueron llevados a estudio a revascularización indirecta, y eso también fue estadísticamente significativo. Las complicaciones entre estas dos técnicas pues no tuvieron diferencia estadísticamente significativa. Entonces, en este momento la tendencia es a realizar mayor tipo de revascularización directa. ¿Cuáles son las ventajas de ese tipo de revascularización? Que el aumento del flujo sanguíneo cerebral es de forma inmediata, no como lo habíamos comentado en la revascularización indirecta, donde se plantean 2 a 5 años como un momento en el cual se va a generar el efecto hemodinámico del procedimiento quirúrgico. Hay menor estrés hemodinámico sobre el área afectada, hay una reducción del patrón de colateralización, y la tasa de hemorragia pues no es despreciable en realidad. El patrón de revascularización directa más ampliamente difundido se hace en relación con la anastomosis entre la arteria temporal superficial y algún segmento de la arteria cerebral media, principalmente el cuarto segmento. Entonces, básicamente es el mismo abordaje. Con identificación de ultrasonido identificamos la arteria temporal superficial, se diseca alrededor de casi toda su longitud, ellos describen 10 centímetros, que sería el objetivo de disección, pues preservando su irrigación proximal, se desplaza, se hace el abordaje craneal hasta la exposición dural, la apertura oral, y posteriormente pues se procede a identificar el segmento del vaso receptor, que generalmente, como les comentaba, el cuarto segmento del medio. Si uno identifica un vaso receptor a nivel de M4 que tenga básicamente el mismo calibre de la arteria temporal superficial, lo indicado sería abrir el valle silviano y tratar de hacer la anastomosis con M3, que pues es de mayor complejidad quirúrgica. Entonces, una vez uno identifica el vaso a transfundir, lo que se escribe es que se debe hacer una disección de alrededor de 10 milímetros del vaso receptor a nivel de la cerebral media, y posicionar algún tipo de látex para mejorar la visualización de la misma. Es evidente que durante la disección de la cerebral media toca crear una preservación de los vasos corticales emergentes. Una vez se tenga entonces expuesta el segmento de alrededor de 10 milímetros de la cerebral media, como también la arteria temporal superficial, se procede a la colocación de los clips, un clips tanto proximal como distal a nivel de la cerebral media, como también uno proximal a nivel de la arteria temporal superficial, y describen incluso algún tipo de administración y infusión de parina en la temporal superficial para evitar o disminuir el riesgo de trombosis. Los tiempos de clipaje varían mucho, alrededor de 20, incluso hasta 40 minutos. Estaba descrito con riesgo de déficit neurológico no modificado, digamos. Una vez se realizan los clipajes, se realiza la incisión con algún cuchillete en la arteria, una incisión oblicua a nivel de la arteria temporal superficial, y se procede a generar la sutura inicialmente de los puntos de afrontamiento con algún tipo de nylon 10 ceros, y posteriormente pues ya la sutura vascular hermética, como se evidencia aquí. Lo que uno pues evidencia una vez se retiran todos los clipajes es el aumento de digamos, perfusión cortical de los vasos piales, que es evidente. Me pareció interesante este gráfico que explicaba cómo el proceso de retiro de los clips. Entonces ellos, una vez realizan como tal la anastomosis de la temporal superficial con la cerebral media, indican un retiro inicial del clip proximal y distal de la cerebral media, con un posicionamiento del clip de la rama frontal de la temporal superficial hacia el segmento proximal distal de la temporal superficial, y el otro clip a nivel de la temporal superficial, segmento proximal. Esto pues promueve la salida de los coágulos en este segmento de la arteria temporal superficial, y posteriormente pues se retira el último clip, pues habiendo ligado evidentemente este remanente frontal,
para pues, promover la salida también de estos coágulos y como tal disminuir el riesgo de trombosis de la anastomosis. Esto lo queríamos intraoperatoriamente una vez se termina el procedimiento, pues la anastomosis de la temporada superficial con la cerebral media y se plantea en los centros de mayor experiencia, pues la verificación con verdiendocianina o algún tipo de marcador intraoperatorio para visualización de la permeabilidad de la anastomosis. Respecto al manejo perioperatorio, ellos plantean dos tipos de complicaciones hemodinámicas. Uno, el watershed phenomenon y el síndrome de hiperperfusión. Básicamente hace frente con un fenómeno de robo vascular y un síndrome de hipoperfusión que pueden llegar a predisponer a eventos cerebrovasculares tanto isquémicos como hemorrágicos. Aquí están las distintas recomendaciones para tanto digamos, instancias prequirúrgicas como postquirúrgicas, indicando pues, la administración de aspirina previo al inicio del procedimiento, durante el procedimiento de mantenimiento de una presión de perfusión cerebral óptima, tratar de evitar al máximo los estados de hiperventilación que pueden condicionar vasoconstricción y tratar de optimizar el control hidroelectrolítico administrando una hidratación de 1 a 1.5 veces los líquidos de mantenimiento basales del paciente. Algo pues, prometedor es el manejo endovascular, sin embargo, que ha sido descrito tanto en posicionamiento stent como en angioplastia con balón. Sin embargo, las series de casos que han sido publicadas, que no hay grandes estudios de manejo endovascular, han mostrado que no ha sido, no tiene muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de restenosis y un riesgo de eventos cerebrovasculares muy amplio. Por tanto, entonces, el manejo endovascular ha quedado como, en este momento, pues se plantea en contexto de lesiones estructurales vasculares asociadas, por ejemplo, pacientes que tengan aneurismas cerebrales en relación con la enfermedad de Moyamoya, o pacientes que tengan resangrados ya presentando una revascularización previa. Este es uno de los casos de las series que han sido escritas donde se ve algún tipo de estenosis en la cerebral media. El paciente se lleva a manejo endovascular con identificación de una adecuada apertura del diámetro del calibre vascular, pero días después vuelve a cerrarse y vuelve a llevarse el paciente a administración, a angioplastia con balón, pero el paciente posteriormente vuelve a cerrarse. Y esto es lo que describen básicamente la mayoría de series que encontré de manejo endovascular, al menos respecto a apertura vascular propiamente. ¿Cómo es el pronóstico de la enfermedad de Moyamoya? El 2.4 pacientes se presenta, la mortalidad del 2.4 se presenta como isquemia, 16.4 se presenta como hemorragia, y el 75 al 87% tiene un buen pronóstico, al menos si se somete al mejor manejo posible. Bueno, de aquí en adelante hablaré de algunas vasculopatías, probablemente no estemos como muy cercanos a ellas, pero pues que es importante tenerlas presentes. En este caso de vasculitis cerebrales, vasoespasmo cerebral reversible, generalmente podemos tener abordaje quirúrgico en contextos de urgencia cuando se manifiesten como eventos hemorrágicos o eventos isquémicos masivos. Respecto a vasculitis cerebrales, las vasculitis en general no son condiciones de gran prevalencia en la población general. Y la afectación a nivel cerebral pues es menos frecuente aún. Estos en términos generales se clasifican según el tamaño del vaso en grande, mediano y pequeño. Las que mayor representación tienen respecto a su compromiso cerebral seguramente son las vasculitis de vaso grande, principalmente las vasculitis de arterias gigantes, donde pues la más mencionada las arteritis de las gigantes temporales. De vaso mediano tenemos la puerteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki. Vaso pequeño pues se dividen si son ANCA o no positivos, donde pues son este tipo de vasculitis aquí descritas. La prevalencia no es muy frecuente, 15 a 30 casos por 100.000 personas. Manifestaciones clínicas, como les comentaba, cefalea, convulsiones, focalización. Lo que vamos a identificar para clínicos pues, es respuesta inflamatoria asociada con BCG elevada, PCR elevada, complemento disminuido generalmente cuando son vasculitis ANCA positivos, y aumento de enzimas hepáticas sin trombocitosis. Es importante en estos casos de vasculitis tratar de identificar o descartar que haya alguna correlación con algún tipo de agente farmacológico asociado.
Voy a referirme solamente a la artritis esteroideante del temporal, la más, con la que más relación podríamos tener. La relación mujeres-hombres es de 3:1 y se ha descrito con este patrón de antígeno de histocompatibilidad humano. Las manifestaciones clínicas son la cefalea, pues a la palpación en la región temporal a nivel del trayecto vascular propiamente, y fiebre, pérdida de peso, polimialgia, pues compatible con patologías autoinmunes en general. El diagnóstico es por biopsia como tal, donde se ve el patrón granular, que en realidad son células gigantes, y la inflamación mononuclear y la hiperplasia intimal. Esto es lo que podríamos ver en una en una resonancia contrastada donde se identifica el aumento del diámetro de nivel de las arterias temporales superficiales. De hecho, hay una clasificación que es la clasificación de Blake que determina qué tanto real se presenta el paciente o si presenta real perivascular con el medio de contraste. Y pues se ha determinado el punto de corte como un punto de corte de afectación inflamatoria de la arteria temporal superficial como el punto 6 a punto 7. El manejo de esta entidad pues es un manejo farmacológico con esteroide. Eh, y pues estos serían y alrededor del 14 al 20% de pacientes con artritis del temporal pueden presentar algún tipo de afectación en en la vasculatura intracraneal, como aquí podemos ver estenosis en la región comunicante de la carótida interna y en la parte de abajo una estenosis del tronco brachiocefálico de aquí a la carótida interna izquierda. Por último, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, descrito en el 2007 por Calabres. Sin embargo, hay denominaciones de este tipo de entidades desde hace muchos años, pero que han sido acuñadas con distintos términos. Aquí hace referencia a un evento clínico en el cual el paciente tiene una cefalea, la peor cefalea de su vida, pero con un patrón de afectación vascular inespecíficos que en ausencia de una etiología aneurismática clara. Esto se presenta en una edad de 10 a 70 años. Como les había comentado, lo clásico es la cefalea de inicio súbito, que en términos generales recurre en 1 o 2 semanas, pero que se autolimita alrededor de 4 semanas. Puede presentar déficits focalo-transitorios y en las convulsiones en el 1 al 17% de los casos. Los paraclínicos que nos vamos a identificar generalmente no muestran ninguna alteración en el hemograma ni en las funciones renal y hepática, y en la función lumbar pueden llegar a identificarse algún tipo de alteraciones como hipoglucorraquia o pleocitosis, pero son alteraciones menores. Estos eran todos los tipos de denominaciones previas a la denominación propiamente de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Hay, digamos, dos tipos de patrón, uno que hace referencia al patrón de imágenes, dos tipos de patrón, un tipo de afectación o enfermedad cerebrovascular que puede ser representar eventos isquémicos, hemorrágicos o hemorragia suprarrenal a convejidad. Cuando son eventos hemorrágicos, estos generalmente son lobares de menores tamaños. Cuando son isquémicos, son patrones pues, no típicos de afectación de una arteria específica. Y cuando son hemorragias subaracnoideas, generalmente pues, es de la convejidad. Generalmente no se manifiestan con hemorragias perimesencefálicas ni pues, tienen compromiso evidentemente las cisternas de la base. Algo interesante en este contexto es que el 55% de los casos, alrededor del 50% de los casos, la imagen de ingreso es normal, pero si usted repite la imagen a la semana, a los 15 días, puede llegar a identificar algún tipo de alteración en cualquier sentido. Y el otro patrón que les comentaba, el patrón de edema reversible, que son patrones más identificados en FLAIR, patrones de hiperintensidad simétricas córticos subcorticales. Sin duda, digamos, el principal ítem en el diagnóstico del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible es la panangiografía, donde usted puede identificar la presencia pues, de algún tipo de vasoespasmo, de disminución en el calibre de las distintas arterias. Es importante identificar que también en el 50% de los casos la angiografía de inicio puede ser negativa, puede ser normal. Y esto puede presentarse incluso entre las primeras 2 semanas. Se dice que alrededor del 60% de los casos se tornan ya visibles las patologías después de 16 días de seguimiento del paciente.
Se han planteado distintos criterios diagnósticos de este tipo de enfermedad, principalmente pues, la manifestación clínica que es la cefalea en trueno, con la evidencia de la vasoconstricción evidenciada tanto en angiografía o estudios de angioresonancia. La ausencia de hemorragia subaracnoidea en patrón pues, basal, pero puede llegar a presentarse en patrón de la convejidad, y como la presencia de un líquido cefalorraquídeo básicamente normal. Y pues también es importante reconocer que este diagnóstico básicamente debe plantearse una vez se hayan planteado distintos tipos de diagnóstico en relación con esta cefalea tipo entreno. Aquí están los principales pues como criterios diagnósticos diferenciales de esta entidad. El manejo del vasospasmo cerebral reversible es básicamente clínico. El paciente pues, debe ser ingresado a la unidad de cuidado crítico y llevarse al proceso de neuromonitoría indirecta, optimización de metas de presión de perfusión cerebral. Y si usted encuentra el estímulo que digamos, genera la predisposición a que se generara este tipo de vasospasmo, pues debe ser corregido. Muchas veces esto se relaciona con estados de hiperventilación, de maniobras de Valsalva o algún tipo de medicación propiamente. Respecto a la medicación vasoactiva, pues debe ser suspendida ya que genera aumento del riesgo de isquemia cerebral. La administración de glucocorticoides está contraindicada. La administración de nimodipino, de rapamilo sulfato de magnesio, que son fármacos que se han usado en el vasoespasmo. El nimodipino, pues en vasoespasmo relacionado con hemorragia subaracnoidea. Al menos la administración vía oral no tiene mayor evidencia, sin embargo en algunas series se usa. Y la otra opción es usarlo pues intraarterial mediante administración pues, endovascular. Sin embargo, también son pues, muy esporádicos los casos en los que se realiza y no hay como tal guías que generen unas recomendaciones específicas. Y aquí está pues un tipo de entidades que pueden llegar a generar la predisposición al evento de vasoconstricción, lo cual puede ser como corregido. Y eso es lo que tenía por comentarles de vasculopatías. Bueno, Andrés, felicitaciones por la charla, muy buena. Es una enfermedad bien rara, la enfermedad de moyamoya. Prácticamente en adultos es muy escasa en nuestro medio, pues realmente, como usted lo menciona, es una enfermedad de los japoneses y orientales. Pero aquí, el año pasado o antepasado, alguien hizo una revisión del tema y en la Misericordia publicaron varios casos. El doctor Martínez nos podrá decir más sobre el tema. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Bueno, venga, le cuento. Sí, lo que usted dice, el primer caso que hicimos el diagnóstico allá fue como en el año 90, o sea, estamos hablando hace más de 30 años, cuando todos los diagnósticos los hacíamos por arteriografía. Y me gustó mucho, quedé emocionado porque era el primer caso, lo habíamos visto, lo que usted dice, esto se había escrito en japoneses y también se había escrito en algunas partes de Europa y de Estados Unidos, pero eran colonias japonesas. Después se comenzó a entender que hay muchos variables anatómicos o genéticos y nosotros después la hemos seguido, vimos unos 5 casos más y venían de alguna población por allá de Boyacá o del Casanare, más o menos de esa región, fue lo que nosotros vimos. Eso no quiere decir que en Antioquia o en otros lados podían existir. Es una entidad paradójica, el cuerpo humano es muy sabio, pero es muy paradójico. Si hay una isquemia en el corazón, si le da un infarto a una persona joven, pues se muere. En cambio dicen que ya la persona vieja tiene colaterales. Y en el cerebro parece que obrar al revés. En estos niños hacen colaterales, mientras que en un adulto no tiene esa posibilidad. La otra situación es que como hacen tantas colaterales y lo hacen muy rápido, porque esto lo podemos ver en pacientes de menos de 5 o 6 años, uno dice, ¿no será que venía ya con un angioma previo? Pues esa era una de las hipótesis que teníamos, como un angioma del Stuger-Weber, por decir algo. De todas maneras, pues estos niños, la presentación que hizo estuvo muy buena, se presentan con esa clínica. Y la cirugía, con relación a la cirugía, pues eso es lo que hay que hacer, o sea, no es que sea una cosa grandiosa que vaya a mejorar absolutamente todo, porque uno se pone a pensar cuando hace la ginoancionastosis. Caminar es lo mismo que el cable que...
cuántos centímetros puede dejar dentro, unos 4 o 5, y ese va a irrigar un poquito un territorio, no mayor cosa. Eso es lo que hay que hacer. Esos son lo que quería comentar, Jaime. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más comentarios, por favor. Sí, profe, respecto a lo que comentaba el doctor, digamos que la tendencia actual en los centros de mayor referencia es hacer abordajes pequeños, eso en base a los patrones de perfusión previos, usted puede identificar cuál es el área específica que tiene mayor predisposición a la isquemia. Entonces, hace el abordaje ahí específico para esa área y el posicionamiento pues, de la arteria temporal superficial o pues la técnica que se pretenda hacer, pero en este momento tratando de hacer abordajes como pequeños en base a eso. Hola Andrés, buenas noches. Cristian. ¿Cómo anda? En ese artículo que usted mostró en 2018 que comparaban cirugía versus no cirugía y método directo versus Sí. no directo, ¿ahí estratificaban por el Suzuki o era indiferente? No, pues el Suzuki. O sea, las recomendaciones que les planteé que hubieran tenido eventos cerebrovasculares previos o la clasificación de Suzuki de 1 a 3. Allá en esos estudios nunca colocaron, no, o sea, digamos en algún caso en particular un Suzuki 4, pero por ejemplo que sea, digamos, dividen si es unilateral o no, porque a veces pasa que puede usted tener un Suzuki de un lado, como puede ser bilateral, de un lado y el otro de otro lado. En ese estudio usted no sabe si a pesar de que el Suzuki de un lado fuera, por ejemplo, un 5, pero otro lado 3, los operaron, ¿no? No sabe frente a ese, por ejemplo, en ese metaanálisis si con ese tipo de pacientes. No, yo no especificaba en ese punto en especial, la verdad. Ya, ok. Ujú. Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios, muchas gracias. Que descansen. Bueno, hasta Buenas noches. luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Muy bien.